Buen día, compañeros. En este lugar nos encontramos reunidos para hablar un poco de lo que es dentro del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, principalmente para que charlemos un poco o destaquemos algunas partes de lo que es el tema de la prueba, que trae algunas cuestiones diferentes a lo que normalmente venimos haciendo al día a día. Sin embargo, podemos ver que hay cuestiones que no se apartan tanto del Código de Procedimientos Civiles tradicional como el que va también con algunos aspectos muy similares a lo que habla el Código de Comercio. Por eso es importante señalar que debemos destacar las particularidades que trae este código y que de una forma u otra no son tan alejadas de lo que nosotros hacemos en el día a día. No sé qué le parezca, licenciada Marilena, cómo podamos abordar este tema. Lo podemos abordar de manera directa o en su defecto que cada quien abordemos algún tema en particular en relación a lo que es la prueba o alguna prueba en general. ¿Qué le parece, compañero Enrique? Compañero Moreno, compañera María Elena Veloz, estimo prudente que podamos hablar del tema que nos tocó comentar. Si ustedes están de acuerdo, yo podría empezar con relación a la prueba de declaración de parte propia y declaración de parte contraria. Me parece bien que iniciemos de esa forma. Lo que sucede es que yo quería dar la parte general para que en un momento dado cada quien ya abordemos de alguna prueba en particular y señalar pues principalmente que lo que es la prueba o las fases de la prueba se comprende de 4 etapas principalmente, como la ley lo señala. Son etapas que desde la fase escrita o postulatoria, que es la de ofrecimiento o requerimiento, la fase de admisión, en donde se determina sobre la admisión de dichas pruebas, que es en la audiencia preliminar, y que también ahí, haciendo un paréntesis en lo que es la audiencia preliminar, podemos señalar que previo al señalamiento de la audiencia preliminar existe un apartado en el cual en el auto que se señala se determina sobre la admisión y preparación de las pruebas. Es una de las novedades que el nuevo código trae, porque esa admisión y preparación de esas pruebas van encaminadas a aquellas pruebas documentales que corresponden al tipo de objeciones o a las excepciones procesales que hace la parte demandada al momento de producir su contestación de demanda. De ahí que es una de las cuestiones relevantes. Debemos de señalar que también tanto en la fase escrita de demanda como de contestación, pues las partes tienen el libre arbitrio o el libre derecho de ofrecer las pruebas que consideren convenientes a sus intereses, siempre y cuando vayan encaminadas en relación al tipo de acción que están ejercitando y que de una manera u otra ellos deben de vigilar por su debida integración y preparación. Debemos destacar que aquí hay unos preceptos que son los más importantes en cuanto a sus particularidades, no que de manera literal lo tengamos que precisar, sino simple y sencillamente destacar cuestiones importantes que la propia legislación del nuevo sistema oral en materia civil nos está encaminando a que observemos para en un momento dado tomarlo en consideración al momento de llevar a cabo cada una de las audiencias y de las acciones que se ejerciten. Esto sí va un poco diferente ahí en lo que viene siendo el Código de Comercio, que es el que más en la actualidad pues es el que estamos llevando en la práctica. Como todavía no entra en vigencia para nosotros en Michoacán el Código Nacional, pues es obvio que no tenemos cuestiones de experiencias ya vividas en algún procedimiento de esta naturaleza. Si gustan opinar algo al respecto, compañera Marilena. Sí, compañero Alejandro, como usted bien lo dice, hay novedades dentro del Código Nacional, novedades y otras semejanzas con el procedimiento oral mercantil en torno al desahogo de cada una de las pruebas que se titulan en el capítulo correspondiente en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
en torno a, por ejemplo, los informes que se piden por parte de los interesados para la obtención de alguna información a dependencias públicas, ahorita en la actualidad únicamente se hace la petición, se solicita a la institución la información y se exhibe la información a través de un documento que se denomina oficio, ¿verdad? Y se agrega al expediente. Ahora, con esta novedad que usted está mencionando en el Código Nacional, pues respecto de esa información que se solicita, la otra parte también tiene el derecho de ampliar la información y de gestionar para que se rinda toda la información completa, porque en algunas ocasiones se piden 3 aspectos y únicamente se limita la institución a proporcionar uno. Ahora la parte contraria y la parte oferente, incluso el juez también de oficio, tiene la facultad de que se complemente de una manera adecuada esa información para que obre en el expediente y sea valorado como se tiene la intención, como una prueba plena dentro del expediente correspondiente. Efectivamente, es como ampliar ese tipo de información en donde le da derecho a la contraria a que vaya más completa esa información, y también como particularidad de esa solicitud que se hace, pues el código tradicional hablaba del término de 3 días para el otorgamiento de esa información. Ahora ese término está ampliado a los 5 días, ¿verdad? Hay particularidades que es lo que estamos destacando para ese efecto de que ahora ya nos da esa potestad de poder complementar mejor esa información, y la finalidad es, como lo señala en la cuestión de la verdad procesal, es la que tanto el juzgador como la contraria debe de observar para poder adecuar más y llegar a una resolución más exacta y completa, y que uno como operador jurídico se allegue de todos los medios necesarios. Compañero Enrique, ¿qué es lo que usted consideraría en este nuevo código al respecto en relación a algún otro procedimiento? Sí, compañero Moreno, con relación a la prueba de declaración de parte propia y declaración de parte contraria, considero que nos encontramos ante una novedad legislativa, tomando en consideración que actualmente en esta codificación se encuentra contemplado que la propia parte, cualquiera de las partes, ofrezca la prueba de declaración a cargo de ella misma. Este medio de convicción consiste en que se someta un interrogatorio que se realice por parte del representante de la parte oferente o bien por la parte contraria. En cambio, la prueba de declaración de parte contraria se oferta a cargo de la contraparte a efecto de que el oferente de la prueba le formule el interrogatorio correspondiente a la parte que estará sujeta a contestar. Una de las particularidades de este medio de convicción es que cuando se formule el interrogatorio, la parte contraria está en posibilidades de objetar las interrogantes que se formulen. A virtud de ello, tendrá el uso de la palabra la parte que formuló el interrogatorio con 2 finalidades. Una es defender la interrogante o bien retirar ese interrogante, para finalmente el órgano jurisdiccional determinar en relación a si la pregunta es calificada de legal o no es calificada de legal. Independientemente de ello, la parte que formuló el interrogatorio tendrá la posibilidad de reformular las interrogantes que estime pertinentes, ya sea porque haya retirado anteriormente alguna pregunta o porque ésta no haya sido aprobada a virtud de la objeción. Otro tema importante a destacar en relación a este medio de convicción es que durante la práctica del mismo se pueden tener a la vista instrumentos, apoyos tecnológicos, documentos, y aparte de tenerse a la vista se pueden usar, ello con la finalidad de mostrárselos a la parte que está obligada a declarar a efecto de que pueda responder. Sí, claro. Podemos ver que esta pudiera ser un medio de convicción novedoso, diferente a lo que vendría siendo en todas las legislaciones de diversas materias. Si la declaración de parte lo pudiéramos así señalar de facto, pues es una declaración es una denominación que pudiéramos señalar que proviene de una cuestión de carácter penal, pero incluso la declaración de parte en materia penal pues ya fue suprimida. Pero analizando un poco, como bien lo señalas, compañero, el formato que tiene para su desahogo, se asimila a la prueba confesional,
que en realidad la prueba confesional, si analizamos un poco, pues se apartó de este capítulo de pruebas porque traía el formalismo que incluso lo vemos en la materia mercantil, que todavía algunos abogados postulantes quieren traer ese tema del diga si es cierto como lo es, sujetando únicamente a la parte declarante, que ahora precisamente en vez de estar sujeto a un pliego de posiciones, ahora están sujetos a un interrogatorio que puede ser un interrogatorio libre o cerrado. De ahí que atendiendo a las formas y los formatos como lo ha señalado, pues es lo que viene a suplir ahora el desahogo de la prueba confesional, nada más con la única denominación que ahora lo refieren como una declaración de parte propia y una declaración de la contraria, ¿verdad? Son cuestiones novedosas que de cierta manera nos llegan a encaminar a que en realidad pues es una prueba confesional, pero conforme a las técnicas de litigación, pues ahora en vez de ser un pliego de posiciones, en donde incluso como formalismo es que lo exhibieran de manera anticipada por escrito en un sobre cerrado, ahora pues la prueba es directa, en donde tendrá la facultad el propio oferente de la prueba de examinar a la persona que está interrogando para poderle formular las preguntas que él considere. Es la diferenciación que podemos considerar, ¿verdad?, en este tipo de prueba y que se asemeja mucho a la prueba confesional, que fue la que fue suprimida dentro del procedimiento. Así es, juez Alejandro, y adicionalmente a lo que comenta, en relación a las interrogantes abiertas o cerradas, respecto a las primeras, la parte que contesta, contestará de manera libre, de manera amplia, en tanto que en relación a las interrogantes cerradas queda constreñida a contestar de manera afirmativa o negativa, sin perjuicio de realizar las aclaraciones correspondientes. Muy bien. Y lo importante también aquí, cabe destacar, en relación a esa prueba, como ya lo mencionó el compañero, es el hecho de que tiene el oferente de la prueba la facultad de estar en condiciones de retirar o no esa interrogante, ¿verdad? Si se le desecha, pues con mayor razón va a formularla de nueva cuenta, pero si no, también tiene esa facultad de decidir que se le formule la pregunta o que no se le formule la pregunta y volver a realizar otra pregunta. Es en caso de que se objete la pregunta que se está realizando, ¿verdad? Para efecto de aclarar que el derecho que tiene de reformular la pregunta o retirarla es cuando en aquel caso en que se objeta y atendiendo al principio de contradicción se le da el derecho a la contraria para que señale sobre dicha objeción y el juez se pronuncie sobre la calificación de dicha objeción y determine si efectivamente procesa objeción. Y ya si una vez calificada, pues el oferente determinará si la reformula o la retira. Es en ese sentido, ¿verdad? Okay. Sí, son cuestiones que se han estado destacando. De una forma u otra también debemos entender de que de manera general dicen, pues todas las pruebas serán admitidas salvo aquellas que no sean contrarias a la ley o a derecho, pues son cuestiones que nosotros ya como operadores jurídicos ya conocemos. También debemos de señalar que este tipo de pruebas traen como novedad, o el capítulo probatorio trae como novedad que podemos invocar el derecho internacional, derecho de otros estados. Sin embargo, como lo señalábamos, pues para ello deberíamos de atender a la naturaleza de qué tipo de derecho, porque como la propia legislación refiere, siempre y cuando se apegue a nuestra propia legislación del país, pero ahí pues lo que tendríamos que aplicarse es el derecho de habla hispana o de la lengua española, porque si ahí tendríamos que ver qué derecho es el que vamos a aplicar, pues sería diferente también la connotación que le pudieran dar en aquel país conforme a nuestro país, y más si es de otro tipo de lengua, el derecho inglés, el derecho francés o algo, ahí sería diferente y sería doble complicación. También debemos de destacar que aquí la ley señalaba anteriormente que contra la admisión y desahogo de prueba no cabía recurso alguno, salvo en aquellos casos en los cuales se negara esa admisión o desahogo. Una de las cuestiones que se señala
es que contra la admisión y desahogo de esa prueba, pues antes era el recurso de apelación, y segunda instancia, que era lo que hacía, calificaba sobre esa admisión o desahogo, y ya sea que a nosotros como juzgadores primarios nos señalara que tendríamos que se admitía esa prueba y tendríamos que desahogarla. A diferencia de ahora, si segunda instancia o los tribunales de segunda instancia refieren que es admisible esa prueba, pues aquí, atendiendo a que ya no existe el reenvío, ellos tendrán la obligación de desahogarla. Y existen otras diferencias en otro tipo de pruebas, como las que comentamos, compañera Marilena, que nos vas a hablar de todo en este momento. ¿Nos puedes comentar Sí. alguna cuestión diferente en relación a eso? Sí, en relación a la prueba documental, que verdad ahora ya se introduce que van a ser de dos tipos, la física y la electrónica, ¿verdad? Su valoración o su tratamiento va a ser igual para ambas pruebas. Sí, ahorita en la actualidad pues nos presentan un documento con un código QR o con una firma electrónica y pues la agregamos y la valoramos. Ahora ya no, con el nuevo código nos dice pues para que ese documento ya sea público, aunque sea público, para su perfeccionamiento, debe de solicitarse el cotejo, ¿verdad? Para verificar, ahora sí, la autenticidad, no que se dude de ella, sino que para cotejar efectivamente que esa prueba es con la calidad que fue presentada. Y para ello la parte tiene que ofrecer pues el cotejo, el juez se trasladará al lugar a donde obra ese documento y en presencia del tribunal, las partes cotejará ese documento y quedará constancia de ello en autos que se agregará al expediente para que sea valorado en su integridad el documento, ¿verdad? Eso es lo novedoso, que ahora pues no nada más se agrega, aunque sea un documento público con un QR o una firma electrónica avanzada, pues se tiene que verificar, ¿verdad?, el origen de ese documento. Para eso la parte oferente, insisto, debe de solicitar que se coteje ese material convictivo. Sí, efectivamente, conforme al nuevo sistema, vemos ese aspecto novedoso, pero atendiendo a las técnicas de litigación, insisto, siguiendo la directriz de lo que es la materia penal, que precisamente los abogados litigantes en esta materia pues tendrán mayor experiencia en ese sentido, porque lo que viene a ser simple y sencillamente es la validación de esa información o de ese documento electrónico, porque es la finalidad ahora de que no solamente digamos, mira, te exhibo el documento o te señalo esta parte, sino que ahora pues no solamente te lo voy a señalar o te lo voy a exhibir, y de manera simple pudiéramos decirlo, no está alejado de lo que hacíamos, porque a veces los oferentes de las pruebas pues, señalaban, te lo ofrezco en copia fotostática y para su validación te ofrezco la prueba de inspección para que tú mismo cotejes de viva propia de los libros de registro, ya sea de un notario, de algún archivo, si esos son viables y son exactos. De ahí que la validación es lo que viene haciendo todos esos aspectos, que el cotejo que ahora se refiere, nomás que lo hacen de manera un poco más separada. ¿Verdad, compañero? Así es, compañero Alejandro. Estimo que toda esta regulación relativa a la práctica y validación de esos medios de convicción obedece a que el derecho no se encuentra desligado de las nuevas tecnologías. También me gustaría comentar, compañeros, con relación a la prueba de declaración de testigos. En esta prueba de declaración de terceros tenemos algunos aspectos a destacar. Uno de ellos es que el juez puede prevenir al oferente de la prueba para que reduzca prudencialmente el número de testigos. Sin embargo, se deberá de admitir por lo menos 2 testigos por cada hecho controvertido. En este medio de convicción también hay que destacar que no existe la tacha de testigos y que, al igual que en la prueba de declaración de parte propia o de parte contraria, cuando se formulan las interrogantes, la parte contraria tiene la oportunidad de objetar la interrogante correspondiente, exponiendo los motivos que sustenten esa objeción. Igualmente, la parte oferente de la prueba tendrá la oportunidad de defender la interrogante que formuló o, en su caso, retirar la misma. Pero una cuestión
también novedosa es que también existe un reinterrogatorio o recontrainterrogatorio. Sin embargo, ese reinterrogatorio ahora tendría que ser formulado por la parte contraria de la oferente, y la parte oferente es la que tendría la oportunidad de formular ese recontrainterrogatorio. Sí, efectivamente, atendido a la naturaleza de esta prueba y sí el código ha suprimido el capítulo de la tacha de testigos. Sin embargo, dentro del procedimiento, si lo analizamos como tú lo estás comentando, compañero Enrique, va implícito la tacha de testigos. Tan es así que en una de las partes del interrogatorio podemos señalar que para la validación de un testigo, de la idoneidad de un testigo, lo primero que se le pregunta son sus generales, e incluso se le preguntan unos aspectos particulares, como en materia mercantil, que incluso uno señala y le dice al secretario de sala que para efectos de validación le pregunte a sus generales, y de ahí la propia contraria tendrá la facultad de interrogar en ese sentido sobre la validez de su testimonio, y es cuando de cierta manera puede ir implícito lo que viene siendo la tacha de testigos, desvalorar, no en cuanto al contenido del testimonio que dé, al interrogatorio que se le dé, sino en cuanto a su idoneidad por el tipo de persona, si es un familiar, si es un conocido, si es un trabajador. En ese sentido, pues ya cuando uno lo va cuestionando en ese aspecto, incluso uno como titular, al momento de llevar a cabo la audiencia, podemos señalar para efectos aclaratorios: quisiera saber qué tipo de parentesco tiene con esa persona o qué relación laboral tiene, trabaja actualmente, y ya va implícito esa tacha que de cierta manera pues ya va a estar suprimida. ¿Para qué? Para hacer un poquito más ágil el desarrollo del procedimiento, es lo que ahora nos refiere este nuevo código. Son aspectos particulares que lo que nos ayuda es agilizar las audiencias. Sí, así es, compañero. Dentro de la reglamentación de la prueba testimonial, efectivamente, al formular el interrogatorio, la parte oferente se encuentra obligada a justificar la idoneidad y la credibilidad del testigo. Por el contrario, la contraparte tendrá la oportunidad de desvirtuar esa idoneidad o la credibilidad, incluso el dicho de la testi. ¿Compañero? Sí, muy bien. Entonces ahora procedemos a citar otra prueba, otro tipo de prueba dentro de nuestro catálogo que se encuentra regulado en nuestra ley, que es la prueba de inspección judicial, ¿verdad? Pues ya sabemos que puede llevarse a cabo para inspeccionar objetos, personas, lo que se tenga que sea el motivo de la litis. Y como estamos hablando que esta prueba se va a desahogar en la audiencia de juicio, pues ya dentro de la oralidad, dice nuestra legislación nacional que iniciemos nuestra audiencia, desahoguemos todas las pruebas que se puedan desahogar ahí en la sala, y que si tenemos que trasladarnos para desahogar esta prueba de inspección fuera del lugar donde se está llevando a cabo la audiencia, que suspendamos y nos traslademos al lugar a inspeccionar con nuestros sentidos, y reiniciemos la audiencia, desahoguemos la prueba y nos regresemos. Debemos levantar constancia de ello. Dice nuestra norma que de preferencia que sea grabada, pero si no es posible que sea de esa manera, entonces que levantemos constancia de ello para que se agregue a la actuación del acta, ¿verdad? Del acta que se levanta con motivo de la audiencia de juicio. Eso es lo novedoso. Lo hemos venido haciendo ya en la materia mercantil, ¿verdad? Aquí ya nada más que se reglamenta la forma en cómo debe de llevarse a cabo este material conductivo. Sí, e incluso dentro del capítulo de la prueba podemos observar que habla de la potestad del juzgador para preparar el desahogo de dichas pruebas, y en un momento dado incluso da la facultad de señalarlo en 2 días para preparar y desahogar esas pruebas. De ahí, como lo señalas, compañera, hemos tenido experiencias donde iniciamos la audiencia para desahogar una prueba de inspección únicamente precisamente para efectos de registro y validar esa prueba,
iniciamos la audiencia, suspendemos grabación, nos trasladamos al lugar en donde señalamos y también reiniciamos la videograbación y empezamos con el desahogo de la audiencia como de la inspección, como bien lo señalas, y la finalidad de esta prueba pues es como lo han referido algunos criterios federales, que es el que el juzgador haga constar lo que percibe a través de los sentidos, visto, oído, tacto, y si es necesario apoyarse de alguna cuestión especial que salga de las facultades del juzgador, pues apoyará de un experto en la materia, que ya pueda ser un perito ingeniero, un perito traductor o alguna cuestión o algún perito especialista sobre lo que vaya a versar ese tipo de pruebas de inspección. De ahí que pues la única novedad es que la grabación continuará y todo quedará registro en videograbación, salvo los casos especiales en aquellos en los cuales no pueda videograbarse, pues hará constar esa circunstancia, que es una de las cuestiones que, como todo siempre debe de sentar, ya no podrá señalarse. Otro punto relevante en relación a esta prueba es que únicamente la puede desahogar el juez, ¿verdad? Ahorita en la actualidad, pues sí puede un auxiliar o por ministerio de ley, en este supuesto no. Si se hace de esa forma, entonces estará afectada de nulidad esa actuación, ¿verdad? Bueno, en relación a los medios de convicción, que es un amplio, ¿verdad?, catálogo de los que nos menciona el Código Nacional, los típicos y los atípicos que no están aquí incluidos. Bueno, hablaremos un poquito en relación a la prueba pericial, ¿verdad? También aquí ahora sí lo relevante, lo novedoso es el hecho de que en la actualidad cada parte nombra a su perito, ¿verdad? Tiene que, forzosamente para el desahogo en el Código de Procedimientos Civiles es así, cada parte nombra a su perito y va a haber un tercero en caso de discordia. Aquí en el Código Nacional establece que la parte oferente nombra a su perito, la otra parte también tiene el derecho de hacerlo, y si uno de los dos deja de nombrar perito, pues se tendrá como peritaje con uno solo, como se lleva en la materia mercantil en la actualidad, ¿verdad? Si hay discordia, pues debe de llevarse a cabo el nombramiento de un tercero en el supuesto de que ambas partes propongan su perito. Lo relevante es que se tiene que contar con los conocimientos, aparte de contar con los conocimientos del perito, que el dictamen se emite previo al desahogo de la audiencia de juicio, ¿verdad? Para que las partes estén en condiciones de que en esa audiencia de juicio, cuando emite el perito sus conclusiones, pues estén en posibilidad de cuestionarlo. Incluso le da la facultad al juez de que también él pueda interrogar en relación al dictamen que está emitiendo cada perito de las partes. Sí, en este aspecto sí hay una poca diferenciación en lo que es la materia mercantil, porque efectivamente la materia mercantil nos señala que obviamente en términos de lo que establecen los artículos 1390 bis 46, 1390 bis 47 y 1390 bis 48 de dicho cuerpo normativo, nos refería cómo debería de desahogarse la prueba y que efectivamente una vez que la prueba estuviera debidamente integrada y que los peritos designaran sus requisitos, estos tendrían que comparecer a la audiencia de juicio a emitir su dictamen y en la otra etapa, el 1390 bis 47, señalaba que deberían de comparecer también nuevamente, como si fuera en otra época o otra etapa, nuevamente a exponer los motivos de sus conclusiones, que ahora, a diferencia, como lo señala nuestro Código Familiar del Estado, efectivamente es como preparar la prueba y que precisamente si está reunida, si reúne los requisitos, los peritos tienen la potestad o tienen la obligación más bien de emitir su dictamen previo a la audiencia, pero esto yo lo veo de manera favorable porque lo hacen con el ánimo de que las partes se impongan propiamente de los dictámenes de cada uno de los peritos de la contraria para que ellos precisamente ya vayan instruidos sobre esa prueba y que puedan cuestionar propiamente a los peritos al momento de que estos comparezcan a desahogar los motivos de sus conclusiones. De ahí que son novedades favorables que pudieran ayudar no tanto al juzgador sino al procedimiento, con el ánimo de descubrir un poco la verdad procesal o la verdad real que nos atañe en relación a la acción que se puede ejercitar.
Así como en este tipo de pruebas hay otras novedades que podemos encontrar en el capítulo correspondiente, pero a su vez, si analizamos de manera más detallada algunos otros capítulos, e incluso desde la presentación de la demanda, contestación, defensas y excepciones, o en el capítulo ya de las audiencias propias, ahí vamos a encontrar algunos otros aspectos relevantes que nos hablan de la prueba. Por ejemplo, el capítulo general de la prueba no habla de las pruebas supervinientes, que podríamos decir, bueno, estas ya las quitaron, pero precisamente la prueba superviniente ya está señalada en el artículo 244, su fracción cuarta o tercera. No recuerdo ahorita exactamente cuál es la fracción, pero es entre esas dos en las cuales existen pruebas supervinientes que se puedan deshogar. Y nuestro código tradicional, ¿qué era lo que nos decía? Tratándose de pruebas supervinientes, pues primero debería de tener ciertos requisitos que igual son los mismos requisitos. De ahí ya no tendríamos que destacar gran parte o gran diferencia en ese sentido. No sé qué pudiéramos comentar algún otro aspecto para en un momento dado tratar de cerrar este bloque de lo que es de manera muy genérica lo que es la prueba. Pues bueno, yo quiero resaltar en relación a las documentales, ¿verdad? Sobre todo en las electrónicas, en el sentido de que pueden ser objetables o también se puede promover la falsedad de las mismas, de unas o de otras. Y pues para las objeciones ya no nada más basta decir que en cuanto a su alcance y valor probatorio ya le dejan al juez el hecho de que busque cuál es esa falsedad o cuál es esa objeción. Ahora la ley impone a las partes que tienen que probar tanto la objeción como la falsedad. Y para la falsedad, el Código Nacional establece que debe de ser a través de la prueba pericial, con las reglas de la prueba pericial. Con relación a ese comentario, María Elena, me parece un acierto tomando en consideración que no por el hecho de tratarse de una prueba electrónica o digital no significa que sea auténtica. De manera que a través de esa objeción podría arribarse a la conclusión de la certeza o no de ese medio de convicción. Sí, hay muchos aspectos que podemos abordar y conforme vayamos analizando y más si ya vamos empezando a practicar un poco más lo que ya son el nuevo código, pues efectivamente vamos a encontrar muchos aspectos novedosos que tendremos que ir adecuando y también el código se tendrá que ir adecuando porque también debemos de entender que hay muchas cuestiones que incluso se le pasaron al legislador para señalar y quitar incluso algunos aspectos, como ya no hay un término probatorio y todavía señalan de un término probatorio y ese término probatorio pues se traduce a lo que son en las audiencias preliminar y la audiencia de juicio, en donde se habla de la admisión y desahogo de las pruebas. Ya la valoración pues ya también es un poco diferente, que ahora la valoración será como las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, ya no trae un capítulo específico en donde dice que la prueba, si se trata de documental, se calificará de esta forma, la confesional, la inspección traería su valoración de manera muy específica en cada una de estas pruebas. Pero bueno, habrá muchos aspectos, no sé si quieres agregar algo, compañero. Por mi parte no, compañero Moreno. Solamente agradecer el haber estado compartiendo. Bien, ojalá podamos juntarnos nuevamente para comentar más cuestiones de este código. Un gusto haber compartido con ustedes esta actividad. Igualmente. Gracias.